Amigos míos, la nueva Pulsar N160 es una de las motos que se espera que llegue pronto a Latinoamérica y todo apunta a que sea presentada en la Feria de las Dos Ruedas que se realizará en Medellín, Colombia, del 4 al 7 de mayo de 2023, evento en el cual estaré presente si Dios quiere para presentarles lo nuevo que llegue. Sobre la Pulsar N160 se dice que ya está en pruebas en Colombia y que estaría en los puntos de venta aproximadamente 3 meses después de su presentación de la Feria de las Dos Ruedas. Sea como sea, repasemos sus principales características ciclomecánicas, máxima velocidad y un precio estimado y una corta comparativa con sus principales competidoras. Actualmente la Pulsar N160 tiene dos variantes en la India, una con ABS de un solo canal con horquilla de 31 mm y disco de 280 mm en la parte delantera y otra con ABS de dos canales con horquilla de 37 mm y disco delantero de 300 mm, ambas con pinza de doble pistón de la marca italiana Grimeca. Sería bastante interesante que Bajaj Colombia apostara por la versión con ABS doble canal, lo que sería un buen gancho como estrategia para la motocicleta y con un precio, sin importar en qué momento llegue, que compita contra la nueva Apache 160 4 válvulas FI ABS o la Hon 160 ABS. No digo que la Gixxer 155 FI ABS de Suzuki, ni la XB 160 de Honda, o la FZ 3.0 o 4.0 o lo que sea de Yamaha, lo que llegue, porque los precios de las marcas japonesas, sin importar la procedencia de fabricación de sus motocicletas, será mayor a los precios de las marcas indias como TVS, Bajaj o Hero. Pero ¿qué tenemos en el motor de la Pulsar N160? Tenemos una cilindrada de 164.82 centímetros cúbicos, dos válvulas SOHC, refrigerado por aire y aceite. Cuenta con inyección electrónica, doble bujía, relación de compresión 10:3:1, capacidad para cambio de aceite 1250 mililitros y la viscosidad recomendada para la India es 10W40, cuenta solo con arranque eléctrico, no tiene embrague antirrebote y su transmisión es mecánica de 5 velocidades. Generando 15.6 caballos de potencia a 8.750 revoluciones y un par motor de 14.6 Nm a 6.750 revoluciones. Su velocidad máxima dependerá de muchas variables. Para este video de apoyo supera los 125 km por hora pegado al tanque. En la parte de ciclo comparte el chasis que tiene su hermana mayor, la Pulsar N250, suspensión convencional adelante y atrás monosuspensión ajustable en precarga. El freno trasero cuenta con disco de 230 mm para las dos versiones con una pinza de un solo pistón. Las llantas están a cargo de la marca MRF, adelante sin cámara 180/17 y atrás 130/70/17. Su tablero mixto como el de la Pulsar N250 con indicador de marchas, cuenta con puerto de carga USB, gato central, sensor en el soporte lateral con apagado de motor, iluminación LED para su stop y su faro. Se destaca la ubicación ventral de su escape, capacidad de combustible 14 litros o 3.69 galones con una autonomía en promedio de 40 km por litro o 150 km por galón. Altura del asiento 795 milímetros, peso de 152 kilos para la versión con ABS monocanal y 154 kilos para la versión con ABS doble canal. Para el caso de su diseño es algo diferente para los que pedían algo nuevo por parte de la marca. Si bien es cierto es el mismo de la Pulsar N250, es algo diferente para los que buscan opciones entre los 150 y 160 centímetros cúbicos. En cuanto al precio, para el caso de la India, sin importar la versión, están por debajo de la Pulsar NS160, la cual hace poco se actualizó incorporando barras invertidas y ABS para el disco trasero, lo que incrementó su precio. En caso de llegar a Colombia, lo cual dependerá en qué momento llegue del año, podría estar por un precio no menor a los 10.800.000 pesos colombianos, unos 2.275 dólares o 42.834 pesos mexicanos, sin gastos de matrícula ni SOAT. Y antes de pasar a la comparativa, los invito a suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan de nuevo contenido. La siguiente comparativa toma en cuenta potencia, torque, peso y precio a la fecha de publicación de este contenido
y no incluye gastos de matrícula ni SOAT. Es claro que se debe tener en cuenta otros factores, pero el video quedaría bastante largo. Apache 160 4 válvulas FI ABS. Potencia 17.3 caballos, torque 14.7, peso 145 kilos, precio 10.200.000 pesos, pero ojo, es solo por su lanzamiento. Pulsar NS 160 FI ABS, potencia 15.78 caballos, torque 14.2, peso 151 kilos, precio 10.074.000 pesos. Pulsar N160 FI ABS, potencia 15.6 caballos, torque 14.6 y peso de 152 kilos para la versión ABS monocanal. Precio estimado superior a los 10.800.000 pesos. Giro Home 160 ABS, potencia 15 caballos, 14 de torque, peso 139 kilos, precio 10.199.000 pesos. Honda X-Blade 160, que también tiene ABS, potencia 13.7 caballos, 14.7 de torque, peso 143 kilos, precio 11.600.000 pesos. Gixxer 150 FI con ABS, potencia 13.6 caballos, torque 13.8, peso 140 kilos, precio 11.447.000 pesos. Yamaha FZ 2.0 que no tiene ABS, potencia 13 caballos, torque 12.8, peso 133 kilos y precio 10.600.000 pesos. Yamaha 4.0 con ABS, potencia 12.3 caballos, torque 13.3, peso 136 kilos y su precio estimado sería superior a los 11.900.000 pesos. En el tema de los precios cambian cada mes, pero como les dije anteriormente, los precios de las marcas japonesas serán mayor a los precios de las marcas indias y también dependerá la versión de cada motocicleta. Dejen en los comentarios qué opinan de la Pulsar N160, cuál versión llegará a Colombia y cuál podría ser su precio o lo que ustedes quieran comentar. Les agradezco mucho por su tiempo. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta la próxima. Bendiciones.